Muy buenas tardes, buenas noches a todos los amigos de Latinoamérica. Es un placer volver a saludarlos después de un receso por las fiestas de fin de año. Reiniciamos esta nuestra actividad académica, que es uno de los pilares más importantes de nuestra federación, de nuestro capítulo. Y esta noche el doctor Fernando Montúfar, presidente de la Sociedad Guatemalteca de Cirugía Bariátrica y Metabólica, ha sido el encargado de organizar este webinar tremendamente interesante, por supuesto. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida, otra vez desearles lo mejor para este año 2025. Quiero también agradecer nuevamente a Sebastián Fiolo, que es el secretario de nuestro capítulo, que permanentemente está en contacto con todos ustedes y es el artífice de organizar con toda precisión estos eventos científicos, los webinars y todo lo que corresponde a la actividad administrativa de Ipsos Latinoamérica, siempre de una manera impecable. Sebastián, muchas gracias. Estoy seguro que esta noche todos vamos a aprender. Es un webinar sobre las alternativas después de una manga gástrica. Vamos a ver lo que corresponde al bypass de una sola anastomosis. Yo los dejo con el doctor Fernando Montúfar, que es el organizador y coordinador de este webinar, y les deseo el mayor de los éxitos. Fernando. Muchas gracias, Sergio. Para todos, pues bienvenidos nuestros hermanos latinoamericanos que van a estar presentes el día de hoy en este webinar. Agradezco nuevamente a Ipsos LAC por la invitación a Guatemala a que pudiéramos organizar este evento. Y quiero pues presentar a los expositores que a continuación voy a enumerar, que uno de ellos es el doctor Ricardo López, es cirujano y endoscopista bariátrico guatemalteco, que obviamente es una persona muy entusiasta, muy participativa y con mucha experiencia en lo que es la técnica de Bagua, y que nos va a presentar conjuntamente con su equipo multidisciplinario, que está compuesto por la licenciada Karen Álvarez, que es nutricionista bariátrica, y la licenciada Alessandra Zanotti, que es psicóloga clínica con mucha experiencia en el manejo del paciente bariátrico. Pues lo que es la conversión de manga gástrica a procedimiento Bagua secundario a una ausencia de pérdida de peso o retención de peso por no evolucionar adecuadamente. Pues convertir este método de manga gástrica a Bagua, nos van a dar sus puntos de vista, cómo manejan su protocolo, y que realmente han tenido bastante éxito y experiencia en este tipo de reintervenciones con estos pacientes. Les doy la bienvenida y al mismo tiempo agradecer también al doctor Juan Carlos Olivares de México y al doctor Edgardo Saavedra de Panamá, que posteriormente nos van a enriquecer con sus comentarios. Pues nuevamente les doy la bienvenida y pasemos ya a continuación con la presentación del doctor Ricardo López. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias nuevamente a todos, doctor Aparicio. Un gusto volverlo a ver. Hemos tenido el chance de poder vernos ahí en algunos IFSOs internacionales, poder compartir, conocer un poco de su experiencia, y es un gusto. Muchas gracias por tomarnos en cuenta, al doctor Fernando Montúfar por Un darnos el abrazo, chance Ricardo. de poder hablar. Gracias porque el equipo de Latinoamérica pues nos da ahora a Guatemala el chance también a través del doctor Estuardo Berens, que es el coordinador para Latinoamérica de Ciencias Afines, pues con mucha experiencia también en cirugía bariátrica y en el ámbito de estas asociaciones. Y pues nuevamente gracias a todos los panelistas que acudieron al llamado para poder nutrir un poco lo que vamos a hablar. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar esta presentación, que vamos a hablar algunas cosas básicas o algunas cosas pequeñas
acerca de lo que es el manejo que nosotros le estamos dando a, a la conversión de una manga gástrica a bagua. ¿Por qué bagua? Porque tenemos experiencia, en mi caso, mi entrenamiento en India, con doctores que en ese momento estaban en un entrenamiento importante, haciendo investigación acerca de este procedimiento y luego pues, tener el contacto con el creador de la técnica, el doctor Carbajo, que me permitieron poder ampliar mucho el hecho de representar a Guatemala en distintos congresos, llevando la anastomosis única. Y en este caso, pues el doctor Aparicio nos dirigió para que nosotros pudiéramos hablar algunos aspectos importantes, no tan amplios, no vamos a hablar específicamente de técnica quirúrgica, aunque vamos a ver un video de la técnica que utilizamos nosotros, pero queríamos dar la participación del global, ¿no? Lo perioperatorio de ciencias afines en el manejo de un paciente con reganancia. Por lo tanto, creo que una de las cosas principales que quiero enseñar, si nosotros hacemos una búsqueda sencilla en PubMed acerca de lo que es reganancia, weight regain, y lo asociamos a cirugía bariátrica, podemos ver que existen hasta más de 1500 resultados de estudios, metaanálisis, algunos doble ciego comparando la reganancia entre manga, bypass, anastomosis única, SADIS, y a lo largo del tiempo pues han habido muchas exposiciones y muchos abstracts acerca de la reganancia en cirugía bariátrica y por supuesto cómo prevenirlo, cómo tratarlo y las causas. Si nosotros nos vamos más allá y hacemos una búsqueda acerca de reganancia de peso con manga gástrica, inclusive vamos a ver y limitamos un poquito que los estudios tengan medicina basada en evidencia un poquito más elevada, que aquí hice una Estoy búsqueda, aquí, pero solo que te escucho tuvieran cortado. que tuvieran que hacer estudios que tuvieran un poquito más de valor en medicina basada en evidencia, vemos que nos limitamos a menos de 600 estudios sistemáticos y metaanálisis que tienen medicina basada en evidencia para poder hablarnos acerca de opciones de tratamiento, no solo en pérdida de peso. Una cosa que tenemos que hacer nosotros, que es muy importante, es definir si nuestros pacientes tienen reganancia de peso, si los pacientes tuvieron una pérdida insuficiente de peso, si estamos hablando de una falla terapéutica, que puede ser que algunos pacientes con manga gástrica no bajen de peso, inclusive tengan comorbilidades. ¿Por qué? Porque tuvieron alguna complicación durante el procedimiento. Y por supuesto que existen complicaciones que puedan hacer que un paciente baje de peso o que mantenga su peso completamente estable, dependiendo de técnicas y de muchos factores. Existen tantos estudios publicados, en este caso simplemente quise poner como una muestra un estudio publicado en Surgical Endoscopy, que lo que me llama la atención, que es precisamente lo que tenemos que ponerle atención nosotros, que en este estudio evaluaron casi 3,000 pacientes, de los cuales 272 papeles, no, casi 3,000 estudios, de los cuales casi 300 fueron incluidos en este estudio. De importancia que dentro de estos 272 estudios evaluaron el comportamiento de casi 6,000 pacientes con reganancia de mangas gástricas. La importancia de este estudio, que es a lo que viene seminarios como este, es que ellos hicieron y categorizaron en algún momento los factores relacionados a reganancia en 5 categorías: anatómicas, genéticas, de dietas, psiquiátricas y algunas temporales. Muchas de ellas, y si nosotros enfocáramos en este estudio, podríamos ver que en algún momento factores importantes como el volumen gástrico lo ponen como una de las principales causas de reganancia en manga. Ansiedad, tiempo después de cirugía, consumo de azúcares, factores emocionales, porciones, urgencias de comida, picoteos y descontrol nutricional y genética. Si nosotros vemos todo eso, hay 3 cosas muy importantes que de estos 5 categorías, ¿no? Lo anatómico muy importante, y de ahí psicológico nutricional, que es muy importante poder evaluar no solo para poder establecer la causa de pérdida, sino para también nosotros saber y tomar en consideración qué es lo que vamos a hacer.
Las causas mecánicas anatómicas es lo que tal vez nos vamos a enfocar en esta charla corta que yo voy a dar, lo quirúrgico, porque la licenciada Álvarez y la licenciada Zanotti nos hablarán de aspectos importantes relacionados que no son quirúrgicos, pero nosotros hemos visto a lo largo del tiempo la reganancia de peso desde bandas gástricas, desde fístulas gastrogástricas, desde fondos dilatados, enlargamiento o ensanchamiento de pouches en bypasses convencionales, complicaciones en el estómago. Todas estas cuestiones han sido causas de reganancia de peso que han hecho que nosotros tomemos consideración en las causas principales, y unas de las cuales que vamos a hablar aquí también, que es muy importante, las causas de comportamiento de estilos de vida, que la falta de seguimiento del paciente, la falta del compromiso por parte del paciente y factores temporales como enfermedad y embarazo. Yo a mis pacientes, y creo que todos nosotros nos enfocamos en hablar de algo muy importante, la palabra en inglés es compliance, que lo que podríamos traducirlo es la disciplina de cumplir. Con los pacientes es muy importante, pero la toma de decisiones previo a decidir qué cirugía vamos a hacer con un paciente tienen mucha importancia. Y entrándonos nosotros en el manejo y la toma de decisiones a la hora de convertir a un paciente en una cirugía de revisión, creo que hemos estado en webinars en donde nos han hablado de cirugía revisional personas con amplia experiencia. Yo quiero resumir en cuestiones importantes ahorita. Cuando nosotros entramos y vamos a tomar la decisión de operar un paciente, la evaluación física adecuada es lo principal. Por supuesto que tenemos que saber los antecedentes de importancia del tiempo de cirugía, la pérdida de peso total del paciente y comorbilidades anteriores y actuales. No es lo mismo querer convertir a un paciente que inició con 300 libras, que ya era diabético, y la decisión que tomaron el grupo quirúrgico fue hacer una manga gástrica, que sabemos que el poder metabólico, la pérdida de peso a largo plazo comparado con otros procedimientos de derivación o de malabsorción controlada, pues no tienen los mismos efectos a largo plazo. Y en el examen físico, de manera rápida, poder evaluar a un paciente para poder nosotros decidir qué vamos a hacer, las incisiones, colocaciones de drenajes y hernias en la pared abdominal son de suma importancia como nosotros quirúrgicos para la planificación de nuestras cirugías y para la planificación del mismo procedimiento quirúrgico que podemos ofrecerle al paciente. Y por supuesto que la preparación y planificación nutricional es de suma importancia. La historia del seguimiento y suplementación, y no digamos los exámenes de laboratorio que tenemos que abordar en conjunto al paciente, en conjunto con nutrición, para poder saber que nuestro paciente tenga una adecuada absorción proteica y que el paciente no esté en un déficit que pueda estar causando que el paciente tenga alguna malabsorción de proteica. Que sabemos que una manga gástrica pues obviamente pasa mucho menos que en cualquier otro procedimiento. Y para iniciar la preparación, yo creo que ya no deberíamos hablar, ya no se debería hacer un consenso para poder decidir si es necesario hacer una endoscopía preoperatoria. Sabemos que para cualquier procedimiento, ya sea primario o de revisión, la endoscopía preoperatoria es un obligatorio para poder conocer formas anatómicas, complicaciones y poder tratar de manera terapéutica también cualquier complicación en el caso. Los tragos de medio hidrosoluble que nos sirven para poder ver la mecánica de deglución del paciente, para poder ver la mecánica de los fluidos a lo largo de un tubo gástrico, y exámenes complementarios si están disponibles, que generalmente en nuestro grupo operatorio los hacemos, que son tomografías de reconstrucción 3D para poder ver el volumen de estas mangas gástricas y para poder ver la dilatación del fondo del estómago. De la endoscopía no podemos decir mucho. Sabemos que una endoscopía nos puede hablar acerca de poder estimar que una manga gástrica se ha dilatado o fue realizada de una manera un poquito más amplia, y por supuesto que hacer una retroversión para poder ver un fondo gástrico grande y dilatado en una paciente que ya tiene manga gástrica nos ayuda para poder planificar el trago de medio hidrosoluble, que es muy importante en nuestros pacientes para poder nosotros hacer la diferenciación inclusive entre un paso adecuado del medio de contraste en una manga, o poder saber que estas mangas puedan llegar a tener estenosis o estrecheces en algún punto que puedan cambiar nuestra decisión si tenemos programado a un paciente con VAWA, y nosotros que realmente podemos decir que predicamos cosas importantes de un VAWA. La gran diferencia entre un mini bypass y un VAWA, los que somos vagüeros, los que somos OEGB, los que
realmente predicamos la técnica Carbajo, podríamos decir, sabemos que tenemos que tener un pouch largo y lo más delgado posible, que es una de las partes principales de la técnica. Y claro que aquí podríamos nosotros ver que no podríamos nosotros construir un pouch largo si tenemos complicaciones importantes. Entonces, muy importante la evaluación. Y estas imágenes son imágenes que hemos hecho aquí en Quetzaltenango de algunos pacientes en los cuales hemos evaluado dilataciones de fondos gástricos importantes. Estas son reconstrucciones 3D volumétricas que nos sirven para nosotros para poder tomar decisiones quirúrgicas a la hora de hacer un procedimiento, de saber si vamos a hacer un re-sleeve, si vamos a hacer algo que es importante para poder tener un pouch delgado y largo y poder hacer una reconstrucción que nos pueda dar twists donde podamos ver algunas complicaciones y planificación quirúrgica. Vamos a hablar de un casito para poder ver de manera rápida, para no extendernos mucho, de un paciente que le hicieron una manga gástrica en el 2021 con un índice de masa corporal de 43 y su máximo fue de 32. Reconsultó con nosotros con un índice de masa corporal de 39 y pues actualmente, un año y medio después, está en un índice de masa corporal de 26. Vamos a ver este video que está acelerado y por eso vamos a verlo un poquito ahí movido un poco rápido. Es un paciente en donde pues planificamos el ingreso. Esto de aquí arriba después se los puedo explicar qué es. Lo primero que hacemos como primer paso es hacer una evaluación de nuestra manga gástrica. Liberar todas las adherencias para poder tener una manga gástrica completa y móvil. Y este paso es un paso muy importante, no solo en cirugías de revisión, sino en nuestros vaguas originales, en nuestros vaguas primarios. Nosotros, uno de los pasos importantes que hacemos es la revisión de la unión gastroesofágica. Tenemos que tener un pouch largo y por lo tanto, si vamos a hacer una revisión en un paciente, tenemos que revisar el hecho de que el paciente pueda tener una hernia hiatal y como seguimos los preceptos de nuestro maestro, el doctor Carbajo, toda hernia tiene que ser cerrada, por supuesto. Y entonces realizamos el cierre de los pilares esofágicos, habiendo ganado, por lo menos como podemos ver aquí, unos 2 o 3 centímetros de esófago intraabdominal para que nuestro pouch sea lo más largo posible. Voy a ir adelantando un poquito esto. Aquí estamos haciendo una medición, estamos colocando una bujía que puede ser 36, hemos trabajado con bujías 40 y después de realizar una adecuada disección y liberación de nuestra manga, lo que estamos haciendo aquí es viendo las posiciones anatómicas de los puntos en donde nosotros vamos a tomar la decisión de dónde partir. En este caso, yo decidí hacer la transección primaria para iniciar el pouch de la manera inicial como que si hubiera sido un bagua primario, en la curvatura menor a unos 2 o 3 centímetros del píloro. Esto es para poder tener el pouch lo más largo posible. Existen otras técnicas en donde la transección se realiza de una manera vertical para tener un pouch más largo y creo que vamos a tener ahí la colaboración de un experto, el doctor Juan Carlos Olivares, que tiene mucha experiencia en conversiones de pacientes. En este caso, pues vamos a seguir viendo la transección, la hicimos de manera horizontal, lo más bajo posible, pero en este caso, como pueden ver, esta manga gástrica le dejaron un antro bastante amplio. Yo considero, dentro de la técnica que utilizamos muchos, hacer una medición de 5 centímetros y hacer una transección para arriba. Hay muchas mangas gástricas que logramos hacer una transección completa en el lugar adecuado y en este caso pues decidimos irnos lo más bajo posible, aunque después teníamos que hacer un trimming de la parte inferior para tener un pouch largo. Hicimos nuestra primera transección de manera horizontal y obviamente este segmento después lo vamos a rectificar. Empezamos a hacer la construcción de nuestro pouch, con lo que tenemos un pouch más largo. Esa parte después le hicimos una resección completa para no dejar un remanente que pueda tener, por supuesto, isquemia. Aquí de importancia en este paso que vimos en la parte anterior es que vimos que nuestro pouch tiene una longitud de 15 a 16 centímetros. En esta parte hicimos la transección del resto del antro gástrico que quedaba y empezamos a hacer algo muy importante, la medición total del intestino delgado. Para poder hacer un bagua como tal, a diferencia de un mini bypass,
tenemos que medir la longitud total intestinal. Si vamos a utilizar 60, 40, que es lo que nos dice el doctor Carbajo, en nuestro caso en Obesity Center, en Quetzaltenango, en Guatemala y en muchos lugares, como no me dejará mentir el doctor Olivares y el doctor Edgardo Saavedra, que tienen años de experiencia, nosotros utilizamos el 40% en algunos casos, el 50% en pacientes que tienen mucho más índice de masa corporal. En este caso, utilizamos una técnica de 40% de asa biliopancreática para que el paciente tuviera 60% de un asa común. No hay asa alimentaria en el BAGUA, obviamente no tenemos esas dos asas que tiene la Y de Rux. Y en este momento, pues, configuramos algo que nosotros también predicamos. Creemos definitivamente que el mecanismo antirreflujo de hacer una sutura lateral del pouch con el asa hace que nosotros podamos tener un mecanismo de aproximadamente 10 a 12 centímetros que nos van a dejar esa línea para poder tener un mejor manejo de la bilis. En algún momento es muy controversial, pero claro que sí, con nuestros pacientes ha provocado que nosotros tengamos mucho menos bilis en el pouch. Esta es una prueba neumática, ya después de haber hecho la anastomosis lateral, con esto pues queda configurado nuestro procedimiento de anastomosis única. Esto es un punto que no pongo con todos los pacientes, en este caso lo hice. Esta es una sugerencia del doctor Wei J. Lee, que tiene amplia experiencia a nivel mundial del manejo de conversiones. Él sugiere poner un punto de la cara posterior del pouch hacia el antro para mantener, para no hacer twist, para mantener, y él le llama un OEGB in situ, para que se mantenga en su lugar el pouch, ¿verdad? Y pues como vemos, pues tenemos un pouch largo, una anastomosis de 3.5 centímetros con un mecanismo antirreflujo de 12 centímetros y pues con eso termina nuestro procedimiento. Creo que de suma importancia, es el seguimiento constante y continuo de nuestros pacientes. Nutricional, psicológico y funcional. ¿Y por qué hablo de funcional? Porque esa es la parte quirúrgica que en algún momento, después de las evaluaciones de la licenciada Álvarez, la licenciada Zanotti, que hemos manejado algunos casos sumamente complicados, nuestros pacientes les hacemos pHimetría de impedancia de 24 horas para monitorear la acidez en el esófago. Estamos haciendo un estudio en donde estamos colocando las ondas de pH impedancia a nivel de la anastomosis, como fue sugerido hace un año que estábamos en el curso BAGUA en Perú, y pues hubieron especialistas que manejan esto con amplia experiencia, que nos sugirieron midamos el pH a lo largo del pouch gástrico. Lo estamos haciendo, pero nos va a tomar un par de años poder tener una casuística importante para presentarles. Y pues bueno, dentro del seguimiento de mucha importancia, las endoscopías posoperatorias de los pacientes después de estos procedimientos es mandatoria. Si se dan cuenta, esta es una endoscopía que quise hacer el día de hoy. Esto es hoy a las 10 de la mañana, una paciente que tiene 2 años de haberse convertido manga a bagua, y le hicimos una endoscopía de seguimiento, una paciente sin síntomas, en donde no evaluamos, no vimos que la paciente tuviera ningún síntoma y ninguna imagen de esofagitis. A nivel del pouch, como esta fue una manga gástrica que estaba dilatada, en este momento estoy tratando de ver cómo estaba el fondo del estómago, porque a esta paciente sí le tuvimos que hacer un trimming del fondo del estómago. Y esta es la anastomosis. Evaluamos el asa aferente, evaluamos el asa eferente. Voy a ir adelantando un poquito. Con esta paciente, por las características de la mucosa y como lo hacemos de rutina, porque estamos haciendo un estudio randomizado controlado para poder hacer un análisis, tomamos biopsias a nivel de distintas partes de la anastomosis, tomamos biopsias a nivel de distintas partes del pouch, y después de tomar las biopsias hicimos esto, colocamos el endoscopio a nivel de la anastomosis para poder ver después todo nuestro pouch. Es un pouch largo, como podemos ver, es un pouch largo, delgado, y cuando llegamos a la línea Z, en ese momento medimos, y con esta paciente teníamos más o menos un pouch de 16 a 17 centímetros. Otra de las cuestiones que estamos evaluando, porque nos lo sugirió un grupo, es tener la imagen visual de la hipofaringe para poder ver que el paciente tampoco tiene síntomas de reflujo gastroesofágico superior, ¿verdad? A esta paciente, esta es la prueba de Helicobacter pylori, es una prueba rápida con la biopsia y fue positiva, y pues bueno, le vamos a dar tratamiento. Como una conclusión en general, porque hay demasiado que hablar de este tema,
que la adecuada evaluación preoperatoria de la planificación nutricional, soporte emocional y la planificación quirúrgica es mandatoria para poder tener buenos resultados, no solo de la pérdida de peso, sino para poder tener una adecuada selección del procedimiento, porque no podemos decir que solo vamos a convertir mangas a baguas, ¿verdad? La conversión de manga a bypass es una de las más estudiadas, descritas, el bypass convencional en Y de Rux, y por supuesto es una técnica que tenemos dentro de nuestra armamentaria como cirujanos bariatras para poder convertir a nuestros pacientes, y el adecuado seguimiento posoperatorio, por supuesto, que es lo que va a hacer que el paciente tenga buenos resultados. Y por supuesto, existen muchas cosas que se tienen que hablar, mucha tela que cortar en una conversión. Esto es simplemente, este caso fue un caso realizado la semana pasada. Y pues bueno, esto es lo que yo quería compartirles. Tenemos mucho que hablar todavía de lo nutricional y lo emocional, y creo que me extendí un poquito en el tiempo, pero muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por tu brillante exposición. A continuación vamos a dejar las preguntas para último. Entonces vamos a continuar con la presentación de la licenciada Álvarez, por favor. Muchísimo gusto. Es un honor para mí estar con ustedes hablando un poquito acerca del manejo nutricional en la conversión de manga gástrica a bagua o reganancia de peso. El principal objetivo del tratamiento nutricional viene siendo una evaluación minuciosa del paciente previo al procedimiento. Estamos viendo que han sido pacientes que han tenido una pérdida de peso extrema y hay que evaluar muy bien tanto el análisis de qué ha pasado, ¿verdad? La historia de pérdida de peso previo a su procedimiento. Adicional, mantener una adecuada ingesta proteica, preservar su masa magra durante la pérdida de peso y favorecer la cicatrización postoperatoria, así como prevenir deficiencias y otros efectos secundarios que pueden darse debido a las probables deficiencias que pueden tener. Una apropiada suplementación, ya que vamos a estar pasando de un tratamiento restrictivo a uno malabsortivo. En general, el manejo nutricional, vamos a ver, recién llegado el paciente, conocer su estado nutricional. Y a esto vamos a hacer precisamente una minuciosa evaluación en su composición corporal, donde debemos de analizar los compartimientos corporales, cuánta grasa va a tener el paciente, en porcentaje, cuánta masa libre de grasa vamos a estar evaluando a nuestro paciente. Y por supuesto, hacer una intervención sumamente minuciosa si esto hay que corregir, ¿verdad? En cuanto a la masa libre de grasa, si hay una depresión, pues debemos de hacer una intervención previo a la cirugía. A la hora de conocer el estado nutricional del paciente y evaluar su masa, de vital importancia, evaluar la fuerza muscular. En estos aspectos se ha estado teniendo un particular interés en preservar la masa muscular del paciente, ya que ha pasado por un proceso que hay que evaluar cuánto perdió, el porcentaje de pérdida de peso que llegó a alcanzar, ¿verdad? En qué momento llegó a reganar, cuánto ejercicio hizo durante su proceso para ver si hay una atrofia previo al procedimiento quirúrgico y evaluar también la fuerza que actualmente tiene el paciente y estar constantemente posquirúrgico estando evaluando. Acá tenemos varias herramientas que estamos utilizando, desde lo más básico que es la bioimpedancia. DEXA, por supuesto, que es de lo más preciso que podemos tener
Y una herramienta sumamente útil es la circunferencia media de brazo, circunferencia media muscular de brazo, así como la circunferencia de pantorrilla, que nos va a estar dando un adecuado análisis de cuánto masa muscular va a estar perdiendo de peso, va a estar perdiendo durante su pérdida posterior de peso del procedimiento quirúrgico nuevo al que vamos. Entonces, esto nos puede dar el tamaño de la masa muscular que en los recientes análisis se estima que con los procedimientos puede haber una reducción de la masa muscular, más no pérdida de la fuerza. Entonces, entramos a los otros análisis que es importante que estemos viendo, desde algo tan sencillo como la prueba de levantarse de la silla, la velocidad de marcha, el dinamómetro, que son varios aspectos, ¿verdad? De lo más utilizado actualmente y la mayor cantidad de papers que podemos estar viendo es en el análisis del dinamómetro, que es a dónde vamos, ¿verdad? Esto debe de ser parte de la evaluación nutricional que estamos viendo, ¿verdad? A la hora de hacer nuestra antropometría, esto debe de ir incluido la antropometría del procedimiento de nuestro paciente, ya que la fuerza muscular es importantísimo preservarla y, por supuesto, hacer una tarea minuciosa de recetar el ejercicio, ¿verdad? Vamos a estar previniendo la sarcopenia en este tipo de pacientes, si es que no, ya la viene arrastrando del procedimiento previo, ¿no? A la hora de ver bioquímica de nuestro paciente, indispensable estar viendo sus macros y micronutrientes para ver que no hayan estado depletados, que no vayamos a iniciar con una disfunción de micronutrientes con nuestro paciente, corregir previo al procedimiento, ¿verdad? Ver que haya tenido un buen apego a sus macros y micronutrientes de la cirugía anterior para poder evaluar el compromiso del siguiente procedimiento, que vamos de una cirugía restrictiva, una malabsortiva, en donde el paciente debe de tener un mejor apego y un mayor compromiso. Los hábitos alimentarios, ¿verdad? Una minuciosa entrevista de por qué ganó de peso, qué fue lo que pasó, no alcanzó su porcentaje de pérdida de peso o simplemente lo reganó, cuánto ejercicio hizo, qué pasó con sus macros y micronutrientes, ¿verdad? Evaluar los hábitos génicos que preexisten, ¿verdad? Antes de la manga y cuáles ha retomado. El compromiso de cambio al que vamos a ir con un procedimiento malabsortivo, definitivamente debemos estar evaluando algo tan sencillo como te vas a comer una manzana al día, ¿verdad? Si el paciente lo está cumpliendo o no lo va a cumplir. Algo tan básico como te estás tomando tu suplemento proteico, ¿verdad? Es importantísimo dejarlo previo a la cirugía para evaluar el apego que va a tener posquirúrgico el paciente. Esto estamos hablando la evaluación, ¿verdad? Bueno, ya vamos a nuestro paciente, la importancia de cómo va a distribuir sus macronutrientes, ¿verdad? La base alimentaria, vamos a estar centrándola en alimentos altos en fuentes proteicas con alta biodisponibilidad, frutas, vegetales, por último, granos y cereales. Y obviamente limitar los azúcares y grasas. En cuanto a los macronutrientes, el régimen de energía está basado entre los 1000 y posteriormente cuando logramos estar alcanzando su máxima ingesta, también ver el límite de que no se exceda las 1500 calorías. Nuestra proteína es uno de los principales retos que estamos teniendo después del procedimiento, de tratar de que no baje de 1
0.2 gramos por kilo día, que eso vamos a estar basándolo aproximadamente en los 100 gramos diarios de proteínas. Nuestros hidratos de carbono, ver que sean bajos en azúcares e y harinas refinadas, y las grasas que tengan la apropiada cantidad de grasas para prevenir deficiencias de ácidos grasos esenciales. El principal reto definitivamente va a estar siendo la proteína, ¿verdad? Ya les había mencionado un promedio de 0.8 a 1.5 gramos, en donde el promedio va a ser 1.2 gramos diarios. Alrededor, lo que vamos a estar buscando es el balance positivo de nitrógeno. Muchas veces el buscar el balance positivo de nitrógeno, especialmente con pacientes con retos altos, es importantísimo, tratando de que todos estén utilizándose alrededor de los 30 gramos de proteína por tiempo de comida. Acá hacemos una vital importancia acerca de tipos de proteínas con el uso de aminoácidos de cadena ramificada, que se está viendo que va a reducir la pérdida de masa muscular para permanecer una adecuada fuerza muscular, suplemento de vitamina D adicional de la proteína de suero de leche. Otro tipo de proteína muy interesante que se está utilizando mucho, de aminoácido, perdón, viene siendo la leucina. Algunos de los suplementos proteicos a base de leucina suelen dar un excelente resultado para la prevención de sarcopenia en nuestros pacientes posquirúrgicos. Importante con cada evaluación, evaluar los marcadores bioquímicos de su estatus proteico. Entonces, adicional del seguimiento, ¿verdad? Ir a los análisis para evitar cualquier descompensación que pueda tener nuestro paciente. Esto creo que se repitió, perdón. Bueno, nuestras proteínas de alto valor biológico, ¿verdad? Importantísimo la biodisponibilidad, que tiene mucho que ver con los métodos de cocción. Acá trabajamos mucho con talleres gastronómicos de nuestros pacientes para maximizar los suplementos proteicos. Los suplementos debe de estar el paciente 100% apegados a ellos, ¿verdad? Vitaminas, minerales, en general viene siendo lo tradicional, ¿verdad? De las dos suplementaciones de multivitamínicos, el uso del calcio, el uso del hierro, el uso de la vitamina B12, pero evaluar a nuestros pacientes siempre que tengan un buen apego a ellos, ¿verdad? Y creo que adicional a esto viene siendo qué tan creativos vamos a estar siendo en la intervención nutricional de nuestros pacientes, verá, promoviendo el ejercicio en un paciente que va a estar siendo reoperado, reintervenido. Es importantísimo inculcar hábitos saludables, el ejercicio, la fuerza muscular, talleres gastronómicos que le den una creatividad a la hora de presentar el plato al paciente para que tenga más opciones de apegarse muchísimo más al tratamiento que debe de cumplir nuestro paciente. Les ofrecemos recetarios con imágenes deliciosas, adicional, blogs donde pueden estar ingresando, donde la comida va a ser atractiva a la hora de verlo, que realmente a la forma de que se les presenta de la comida sea amistosa, sea agradable. Esta creatividad que podemos ver, que podemos hacer con nuestros pacientes nunca va a ser corta. Les hacemos talleres gastronómicos a nuestros pacientes para que sepan cómo preparar. Nuevamente, les insisto mucho, la biodisponibilidad que van a tener las proteínas es algo que les doy vital importancia a nuestros pacientes para que se les facilite el apego a su régimen dietario. Y bueno, con esto me despido y no sé si tienen alguna pregunta. Las preguntas las vamos a hacer al final de la presentación de los temas. Vamos a continuar ahorita con la licenciada Zanotti, por favor.
Buenas noches, mucho gusto. Qué gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Vamos a presentar el rol del psicólogo clínico en la conversión, ¿verdad? Creo que es algo muy importante, ya lo mencionaron, la parte física, la parte nutricional, pero todos son eslabones que si uno no se une con otro, definitivamente, pues el procedimiento no va a llegar a ningún éxito. Entonces, el día de hoy quiero presentarles y platicar, primero que nada, entender de manera integral, ¿verdad? Que la cirugía bariátrica, además de ser un procedimiento físico, es un procedimiento psicológico complejo en donde tenemos que tomar en cuenta que hay muchos factores asociados a la reganancia de peso, especialmente cuando hablamos de la adherencia a los cambios de estilo de vida, no necesariamente solamente hablamos de la nutrición, sino de la alimentación, como mencionaba la licenciada Álvarez, y también la suplementación y el autocuidado. Si no hay autocuidado, si no se enfatiza en esto, pues definitivamente no vamos a tener un buen pronóstico del paciente. Definitivamente también hablamos del descontrol alimentario postquirúrgico de la previa cirugía, y también algo muy presente en los pacientes son las expectativas irreales sobre la cirugía. Especialmente esto creo que es de manera integral que lo debemos trabajar, porque muchos pacientes llegan muy frustrados posterior a su primer procedimiento por las expectativas tan irreales que no necesariamente somos nosotros los profesionales quien se los exponemos, sino son las redes sociales, son los familiares, es el vecino el que realmente le vende una idea que es mágico, ¿verdad? Cuando hablamos de que no es mágico, sino es un compromiso real con su salud. Y por supuesto, las dificultades en regulación emocional, un gran porcentaje de los pacientes que llega a estos sobrepesos, incluso obesidades, saliendo de las enfermedades crónicas, pues es por la falta de regulación emocional, en donde utilizan la comida como una fuente de cómo lidiar con sus problemas de estrés, ansiedad y trastornos psicológicos, y eso es lo que hace que tampoco nos lleve a un buen pronóstico con el paciente. Cuando hablamos de una evaluación psicológica, de las cosas que tomamos en cuenta, definitivamente va a ser la historia clínica del paciente a nivel psicológico, la identificación también de hábitos de alimentación disfuncional que muchos empiezan incluso en su niñez, ¿verdad? Y cómo esto se ha ido alimentando, porque definitivamente en Latinoamérica el amor se vende con comida en muchas ocasiones, y eso justamente es lo que trabajamos en entender realmente de dónde vienen estos hábitos y cómo estos entornos son poco favorables, revisar en qué entornos se han estado moviendo en esta cirugía o previo a esta que están a punto de llegar, y cómo estos entornos también pueden ser influyentes en un mal pronóstico si ellos no determinan cuáles son buenos entornos y cuáles son entornos poco favorables para su alimentación y autocuidado. También hacemos una evaluación de comorbilidades psiquiátricas, especialmente evaluando los trastornos de conducta alimentaria que son muy comunes en pacientes bariátricos, la ansiedad y la depresión también. Y por otra parte, también revisamos la motivación. ¿Qué fue lo que ocurrió que perdieron tanto la motivación para volver a ganar el peso que han reganado en el tiempo que tienen, y cuáles son ahora las expectativas que tienen sobre la conversión, ¿verdad? O sea, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo y cómo vamos a reforzar el compromiso que tenemos que tener para regresar nuevamente a un enfoque en donde lo vamos a hacer por salud. Nuevamente, también estrategias, y esto lo trabajo muchísimo en cuáles son las posibles frustraciones y preocupaciones postoperatorias, qué es lo que los frustró en estos momentos y qué posiblemente van a ser las frustraciones posteriores, para tomarlas en cuenta y trabajar previo a que se sientan seguros que tienen herramientas con quien contar, para que no necesariamente sea la comida su único refugio en caso de alguna ansiedad, frustración e incluso comentarios sociales que a veces se espera que, ay, todavía sigues igual o te ves igual o no has bajado mucho, ¿verdad? Y esos comentarios pueden afectar definitivamente al paciente a nivel emocional. Entonces, esta evaluación la hacemos de manera muy profunda para entender realmente qué es lo que está ocurriendo, y definitivamente también la plática de manera multidisciplinaria para entender si realmente lo que a mí me dice, lo que le dice a la nutricionista, incluso a los médicos, pues tenga coherencia, y cómo también lo podemos o la podemos ayudar en conjunto como equipo multidisciplinario. Luego,
es muy importante la intervención preoperatoria y la postoperatoria a nivel psicológico. Creo que lo más importante y lo que la mayoría hacemos es la psicoeducación sobre los cambios conductuales. Entendemos que el hábito de la alimentación es una conducta alimentaria y necesitamos entender que estas conductas qué tan hiladas están a lo emocional. Nuevamente, en Latinoamérica la comida está sumamente relacionada con la parte emocional. En la parte de un premio y hoy me merezco esta alimentación y realmente eso es lo que tratamos de trabajar, cómo romper con estos refuerzos que las personas generalmente tienen de un mal día, como un buen día, como estoy estresado, cómo y cómo hacer para que esta reestructuración cognitiva, que realmente es a través de los pensamientos, cómo los pensamientos disfuncionales acerca del peso tienen un valor, ¿verdad? Al final de cuentas, muchos pacientes notamos con que le dan un valor a ellos mismos de acuerdo a cuál es su peso. Si hoy bajé de peso, soy mejor persona, si no bajé de peso, soy peor persona. Y trabajar muchísimo en el valor que tienen como pacientes y como personas también me ayuda muchísimo a que haya un mejor pronóstico. Otro tema, pues lo que hablábamos, la técnica de regulación emocional para reducir la alimentación emocional. Queremos promover una alimentación desde la salud, no una alimentación desde lo emocional. Definitivamente se toman peores decisiones cuando tenemos una alimentación emocional que tomamos decisiones mucho más saludables cuando lo hacemos por nuestro cuidado y por salud. Otro tema muy importante también que trabajamos muchísimo es la conexión con el cuerpo, entender en qué momento estoy satisfecho, en cómo se siente mi cuerpo, si estoy comiendo por hábito, si estoy comiendo porque realmente lo necesito, cómo poder ordenar los tiempos de comida. Realmente es una reestructuración de vida y eso lo que necesitamos es mucho compromiso para trabajar con el paciente y de la mano en resolver dudas que aparentemente ellos piensan que son ilógicas o como lo hacía antes, lo tengo que seguir haciendo ahora, pero cómo motivar a los pacientes que esto definitivamente, si no hay un cambio, no podemos esperar que hayan nuevos resultados. Si seguimos haciendo lo mismo que anteriormente, lo que anteriormente hacíamos, definitivamente los resultados van a seguir siendo iguales y el pronóstico y los avances van a ser muy pocos. Y por otro tema, y esto lo enfatizo muchísimo, el ajuste de expectativas ahora que habrá una conversión. Definitivamente ahora vamos a algo mucho más profundo, ¿verdad? En donde hay mucha más restricción y mucho más apego, en teoría, para que haya un mejor cambio. Y esto es muy importante, el establecimiento de metas realistas con el paciente, tanto a nivel psicológico como a nivel nutricional, como a nivel de cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperamos de acuerdo a a la edad, al peso e incluso el pronóstico y enfermedades que ya tiene? Y a nivel postoperatorio, pues también el trabajo es sumamente importante. Me atrevería a decir que es donde realmente se ve el trabajo que hemos hecho, el mantenimiento del peso una vez llegan a su peso ideal, ¿verdad? Que generalmente se ve la motivación al inicio, pero cuando empiezan a notar un cambio significativo, es ahí en donde empiezan ya a regresar a hábitos anteriores, que es lo que hace que no se mantengan en el peso y hayan cambios. En donde el pronóstico vuelve a ser muy malo por la falta de adherencia a la dieta o a los hábitos saludables en general. Nuevamente, también la prevención de recaídas, de lograr acompañar a los pacientes realmente a entender cómo pueden hacer para prevenir estas recaídas, qué son esos pensamientos que los mueven y nuevamente también el refuerzo de estrategias para gestionar el estrés. Entendemos que estos procedimientos de la conversión genera a veces mucho estrés, mucha expectativa de cómo me voy a sentir, qué va a pasar con mi cuerpo ahora y realmente tratar de enfocar nuevas estrategias para no recurrir a la comida, sino a otro tipo de actividades que ayuden a gestionar todos estos temas emocionales. Por otra parte, también el impacto en la autoimagen, el cuerpo va a cambiar por el propio procedimiento e incluso por algunas faltas de vitamina y estar seguros que esto es parte del proceso y cómo hacer que incluso su identidad de ser el famoso, el gordo de la casa, ¿verdad? Incluso a veces les cuesta mucho el tener una nueva identidad que ya no se aceptan a sí mismos con este nuevo cuerpo y cómo ir adaptándose a estos cambios que están pasando es sumamente importante. Otra parte importante a nivel psicológico también es ayudar al paciente a la identificación y manejo de señales tempranas de depresión o ansiedad postquirúrgicas. Entendemos que la depresión o la ansiedad nos pueden llevar a malos hábitos de alimentación, ya sea con una sobreingesta o una poca ingesta alimenticia.
más allá de lo que ya está indicado nutricionalmente. Y también el hablar del refuerzo de la importancia del compromiso. Creo que sin compromiso ante todo el proceso y a los procedimientos y a las pautas que da a nivel nutricional y a nivel médico, es muy poco probable que el pronóstico sea el adecuado. Y también el trabajo multidisciplinario creo que es importante. El paciente se siente muy cómodo y muy contento y también muy confiado en que todo el equipo está en la misma línea y está repitiendo lo mismo, está reforzando los mismos temas, que básicamente es el compromiso, los buenos hábitos y el mantenerse firmes con que la confianza de que lo que está haciendo por su salud es lo adecuado y se va a ver beneficiado si constantemente sus conductas refuerzan esta salud. Así que muchas gracias por su tiempo y por su espacio. Gracias, licenciada, por su Fernando, participación. ¿me puedes Sí, dar solo un segundito la palabra, por favor? claro que sí, Sergio, con mucho gusto. IPSO ha estado haciendo el esfuerzo por estandarizar la terminología. Entonces, realmente les quiero pedir eso. Hemos estado oyendo reganancia de peso, etcétera, varios términos. Ya ha habido un esfuerzo importante por estandarizar los términos. Entonces, el término adecuado es ganancia de peso recurrente, por un lado, y respuesta clínica inicial subóptima, por otro lado. Entonces, vale la pena que nosotros mismos vayamos cambiando nuestro léxico para darle fortaleza a todo este trabajo que está haciendo IPSO. Gracias, perdón, Fernando. Sigan adelante. No, gracias, Sergio, por la aclaración y pues obviamente lo vamos a tener presente para no tratar de desviarnos con la nomenclatura que pues ha estado trabajando en eso. Antes de pasar a preguntas y respuestas ya específicas para cada uno de los panelistas, tenemos también el beneficio de contar con dos expertos cirujanos bariátricos, el doctor Juan Carlos Olivares de México y el doctor Edgardo Saavedra de Panamá, que están colaborando con nosotros en esta charla para también hacer unos comentarios sobre el tema. Entonces, antes de pasar a las preguntas finales, vamos a tener la participación del doctor Juan Carlos Olivares, por favor. Sí, buenas noches a todos. Un saludo desde México. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se oye claro Perfecto. Excelentes presentaciones. Definitivamente tocan los puntos importantes en relación a este tema. Yo quisiera puntualizar algunos aspectos básicos desde el preoperatorio. Mencionaba el doctor Ricardo López la importancia de la endoscopía, que tiene que ser realizada tanto en pacientes que no tienen cirugía bariátrica previa. Es mandatorio en todo paciente que tiene antecedente de cualquier proceso gástrico previo. Es importante para que el cirujano y el endoscopista estén enterados a qué se van a enfrentar en determinado momento. Y definitivamente nuestro tema, en este caso donde hay una cirugía previa en el estómago, es mandatorio, sí, porque sí se tiene que hacer una endoscopía. Algo que yo quiero recalcar: yo soy cirujano, en este caso no hago las endoscopías yo, pero yo tengo la costumbre de que en todos mis pacientes estoy en las endoscopías preoperatorias. O sea, la está haciendo el gastroenterólogo endoscopista o el cirujano, en este caso, que nos apoya a veces con las asistencias endoscópicas, porque él es endoscopista también, y yo estoy presente en el estudio porque muchas veces, sobre todo con los gastroenterólogos, ellos siguen protocolos específicos de gastroenterología, y a nosotros como cirujanos a veces nos interesan ciertas cosas en vista propiamente de lo que nos vamos a enfrentar pues más adelante en este caso. Aquí quisiera también comentar en la valoración preoperatoria, ahorita que hablaban de la parte nutricional. Nosotros en nuestros pacientes, todo paciente que vamos a hacer cirugía VAGUA o cirugías, en este caso hipoabsortivas, hacemos una valoración de vitaminas, vitamina D, vitamina B12, zinc, hierro, folatos, entre otros. Fue una presentación muy completa, pero aclaro una situación. Yo veo acá mucho, incluso desde el preoperatorio, deficiencias de vitamina D. Entonces, muchas veces se puede atribuir a la misma cirugía la caída en la vitamina D, y resulta que el paciente desde el preoperatorio ya tenía una problemática. En los pacientes con cirugías hipoabsortivas, como el VAGUA, en este caso el que estamos hablando, también el minigastric, las cirugías ileales como el SADI, etcétera, es importante la monitorización de zinc
y la monitorización de hierro. Sobre todo en las mujeres vamos a ver más fácilmente la caída de hierro y por eso es importante tener este valor desde el preoperatorio. Aquí es importante en la historia clínica cuando nosotros estamos evaluando al paciente de manga gástrica que tuvo una falla en su terapéutica, el paciente vuelve al consultorio, no bajó de peso adecuadamente o presenta en este caso una recuperación de ese peso y de las enfermedades metabólicas, porque muchas veces se confunde y se hace la manga en tratamiento de enfermedades metabólicas, cosa que yo difiero, es una cirugía para bajar de peso propiamente, pero en este caso, muchas veces vemos, decimos nosotros hay de mangas a mangas. ¿Qué tan bien realizada fue la cirugía primaria? ¿Qué tan bien ajustada? Hay una variabilidad en el uso de las sondas calibradoras, desde cirujanos que utilizan sondas 32 hasta la 40, e incluso cirujanos que no utilizan ni siquiera sonda calibradora. Entonces, el estómago va a quedar de diferente diámetro en determinado momento y ese puede ser una condicionante, en este caso técnica, que va a hacer que falle la cirugía propiamente. Estos aspectos son importantes tomarlos en cuenta para poder hacer nuestra planeación en los aspectos de lo que vamos a hacer más adelante. Me voy a permitir de lo que dijo el doctor Ricardo López. Voy a compartir aquí, a ver si puedo compartir pantalla de algunos aspectos de lo que nosotros hacemos en las mangas. Aquí está. Ahí está. Sí se ve ahí bien, ¿verdad? Aquí en esta diapositiva, al momento de la transección gástrica, ahorita vamos a ver un caso muy interesante de twist gástrico en una paciente con manga gástrica que tenía diabetes y reganancia de peso, pero la transección gástrica, cuando hablaba el doctor Ricardo, puede ser hecha a diferentes niveles, en este caso, y desde diferentes direcciones. En el caso de nosotros, esta que pongo yo número 1, corresponde en este caso una entrada de la engrapadora. Ya hicimos la ventana que es en la incisura angularis y vamos a entrar con la engrapadora en forma transversal en algunos pacientes. Ahorita vamos a ver el caso del twist gástrico, por qué tuvimos que entrar transversales, pero en el caso de nosotros, la mayor parte de las veces vamos a entrar en forma oblicua para poder ganar un poquito más de longitud en aras de la anastomosis que vamos a hacer más adelante con el intestino delgado. Esta ganancia, esta pequeña ganancia, nos ayuda a tener un sistema antirreflujo adecuado de 10 a 12 centímetros y una anastomosis más cómoda. De otra manera, en el número 2 van a poder ver cómo la engrapadora también puede entrar por la curvatura menor a nivel de la incisura angularis e ir en dirección hacia la parte mayor de la manga gástrica, el análogo de la curvatura mayor de la manga, en este caso en forma transversal o en forma oblicua, cosa que para mi gusto es un poco más difícil. Otra técnica, en este caso, que está descrita por el doctor Sergio Verbonen y su grupo de Tijuana, es el Bagua Tijuana propiamente, donde ellos hacen manga gástrica en algunos pacientes por motivos de que el paciente presenta patología gástrica, pólipos, pueden presentar hemangiomas o cualquier otro tipo de patología. Ahorita que se hace mucho las aplicaturas endoscópicas, las aplicaciones de anclas, suturas, etcétera, muchas veces la anatomía del estómago se ve muy afectada o bien hay erosión por parte de las anclas y a veces es más sano ir a quitar, en este caso, como el análogo de hacer una manga gástrica propiamente, pero vean cómo ellos entran, hacen su ventana en la incisura angularis y entran de abajo hacia arriba, en este caso para ganar mayor longitud. Si aquí lo vemos en la siguiente diapositiva, ¿ok? Esta es la descripción de la técnica que hacen ellos en Tijuana, donde hacen su manga gástrica y posteriormente hacen un pouch de mayor longitud. Aquí, este es un caso que nos tocó nosotros presentar el año pasado en la India, una paciente que le habían hecho en Estados Unidos una manga gástrica en el año 2013, una paciente a los 61, la vimos a los 61 años de edad, esta paciente diabética, se había realizado su manga en el 2013, yo la vi en el 2018, tenía 5 años la paciente con una complicación de twist gástrico que se presentaba a nivel de la incisura angularis, como lo pueden ver en este dibujo propiamente. En esta paciente diabética, ella no podía comer sólidos, pero de alguna manera ella buscaba los
líquidos o semisólidos, los cuales frecuentemente vomitaba, pero su enfermedad no había sido resuelta y al contrario, la paciente por tomar líquidos y dietas altas en calorías, pues la paciente tenía una problemática tanto para la ingesta de alimentos como en este caso su regreso de la enfermedad, en este caso de diabetes, que tenía difícil control. Si aquí lo vemos, en este caso, este es el rayos X que se vemos aquí donde la flecha nos señala el sitio de la estrechez. Esta paciente tenía una estrechez, en este caso de tipo funcional. Sabemos que pueden ser anatómicas o funcionales. En este caso, si ven en la endoscopía, se presenta una torsión muy clara. Al momento que entraba el endoscopio se abría el espacio, pero al momento de retirar el endoscopio se presentaba el cierre del mismo, lo cual condicionaba la problemática que tenía esta paciente. Aquí nos vamos muy rápido con los pasos. Si se fijan ahí en la primera imagen, van a ver cómo está la zona del pliegue que corresponde a lo que veíamos ahorita en la endoscopía, donde está la pinza de Grasper arriba. Van a ver que está la parte superior del estómago y la parte de abajo, en este caso, corresponde a la zona que va hacia la zona del antro. Hicimos una disección, fue una cirugía larga, una disección amplia en este caso, y aquí la transección pues tiene que ser a nivel de la zona que tiene problema. En este caso no lo podemos hacer más abajo, definitivamente no se puede aplicar una técnica Tijuana aquí o técnicas que no vayan, que vayan a evadir en este caso el sitio que tiene. Podemos ver aquí en la zona del pie. Y posteriormente, como ven, al momento que soltamos nosotros nuestro primer disparo engrapadora, cómo se va rotando el pouch que estaba previamente en esta zona, no sé si ven la flecha, ¿ok? Y se va rotando hacia arriba como una dirección antimanecillas del reloj propiamente. Después, pues bueno, entendimos nosotros que este es el eje nuevo del estómago y hacemos la unión del intestino siguiendo, respetando el eje de ese pouch gástrico que está rotado y que toma su posición correcta anatómica en ese momento para posteriormente hacer el bagua tal cual lo describió el doctor Ricardo López. Y pues bueno, así queda básicamente, ¿verdad? Estos tips se los quise compartir porque a nosotros nos llega mucho paciente con manga gástrica, se hace mucho en la frontera mexicana. Y en la parte norte del país propiamente se hace mucha manga gástrica. Desgraciadamente se hacen cantidades. Hay gente que opera 10 casos, más casos incluso al día. Y pues definitivamente muchos no utilizan sondas calibradoras, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo en la parte multidisciplinaria, pero a veces el paciente, en este caso, no es una situación de expectativa, sino que la técnica quirúrgica fue realizada muchas veces sin sondas calibradoras, sin la técnica adecuada, y eso hace que el paciente pues pierda las expectativas en este caso y pues se deprima, etcétera, no encuentre en este caso la solución a las cosas. Algo que quisiera agregar, no sé si le sirva a la licenciada Zanotti, pero nosotros tenemos muchos años que tenemos un lema que manejamos en nuestros pacientes, se los quiero compartir porque lo manejo en todos los pacientes. El paciente tiene que hacerse responsable, en este caso, de su participación en la terapéutica. Y nosotros decimos siempre, el paciente forma parte del equipo multidisciplinario y es el principal actor en el manejo de esta enfermedad. Podemos estar todos alrededor del paciente, pero si el paciente no entiende que su participación es vital, siguiendo indicaciones, siguiendo todas las cuestiones que a él le tocan, que le van indicando los especialistas, definitivamente va a ser más difícil el éxito en estos pacientes. Y pues bueno, agregaría yo que una cirugía cuando se hace, ya sea primaria o cirugía de reintervención, tiene que ofrecer por lo menos el 60% de la terapéutica global. No le podemos dejar todo el trabajo al servicio de nutrición, no le podemos dejar todo el trabajo al servicio de medicina del deporte, psicología, etcétera. Cuando una cirugía no fue suficientemente realizada en el caso de la primaria, la secundaria en este caso que viene, en este caso es la reintervención, tiene que tener un adecuado diseño para que este paciente tenga un resultado a largo plazo, en este caso, y que sea un resultado efectivo en su baja de peso, así como en la solución de sus enfermedades metabólicas. Entender que todo paciente que tiene una cirugía, que vamos a hacer una cirugía de reintervención, el intestino y el aparato hormonal general de nuestros pacientes sufre adaptaciones, son diferentes los pacientes. Y tenemos que adaptar la cirugía
a este tipo de pacientes para garantizar de alguna manera, pues, estar lo más cercanos a ese 60-75%. Nosotros hacemos, perdón, los diseños hipotéticos para que nos dé, en este caso, el cambio de cirugía, un éxito que esté más garantizado para facilitarle el trabajo, en este caso al servicio de nutrición, al servicio de psicología, endocrinología y los otros servicios participantes. Pues ese es mi comentario, no sé si tengan alguna pregunta. Yo Gracias, creo que Juan el doctor Carlos. Saavedra pues va a hacer su comentario también. Gracias, Juan Carlos. Aquí pasamos a continuación de una vez con los comentarios del doctor Saavedra por factores de tiempo. Hola, ¿cómo están? Juanca, salte para yo compartir. Doctor Montúfar, gracias por su gesto de invitarnos desde Panamá. Le saludamos, le damos un abrazo cordial a usted, al doctor Aparicio, por su presencia también como nuestro presidente, obviamente a Ricardo y a todo el equipo. Bueno, lo que ha dicho Juan Carlos es prácticamente todo, ¿no? No dejó mucho por hablar, pero mire, yo le quiero comentar 2, 3 cositas y sobre todo con lo último que dijo que dijo Juan Carlos, del tema de que aquellos pacientes que reganan peso tienen un componente sensorial, nutricional alterado. Y es que lastimosamente todos estamos claros que el paciente que se hizo obeso porque hizo una ingesta inadecuada de alimentos que tenían exceso de calorías y lo hacían engordar. Y que probablemente cuando llegaron a reganar peso después de una manga o de un bypass, que es lo que yo quiero mostrarles rapidito, que también se puede convertir rápidamente de un bypass a manga, digo, de un bypass a bagua, hicieron cayeron en el mismo proceso, ingesta inadecuada de calorías posterior a una cirugía bariátrica, ya sea una manga, un bypass, un bagua. ¿Y dónde radica eso? En el componente de carbohidratos, azúcares y grasas, que nosotros por lo menos tratamos que el paciente entienda que la razón de su problema no fue porque estaba ansioso o porque tenía depresión o porque no hacía ejercicio probablemente o porque simplemente tenía un horario nocturno. Realmente el origen está, y todos lo sabemos, en la ingesta del valor adecuado de calorías que un paciente requiere, y tratamos en ese proceso de que el paciente entienda que a este segundo proceso va a tener que tener un cuidado mucho mayor. Hay algo que no sé si se ha comentado también, muy importante, que lo señala el doctor Carvalho, en lo que hemos sido alumno de él, que para una cirugía de conversión el mínimo que se puede dejar debe ser de 1.8 a 2 metros desde la válvula ileocecal. Entonces, aquellos pacientes que han sido operados de una manga y que le vamos a hacer una conversión a una cirugía de bagua, debemos hacer un conteo desde la válvula ileocecal al punto probable de la anastomosis de 1.8 a 2 metros, no más de eso. Y de ahí probablemente terminar de contar, no probablemente, tenemos que terminar de contar el 100% del intestino hasta el TRICS, y entonces saber qué porcentaje le vamos a estar dejando. Muy probablemente va a ser un porcentaje entre 70 a 30% o 60 a 40. En la cirugía primaria de bagua, nosotros no, por lo menos acá en Panamá, no hemos dado cuenta y lo hemos aceptado. Hemos tenido algunos pacientes, 2 por lo menos, que hemos tenido déficit nutricional y hemos tenido que atacarlo de una manera un poco agresiva para recuperarlo, por lo cual hemos ido adaptando las necesidades de nuestro paciente a no más de un 50-50. Pero en este caso que estamos hablando de cirugía de reoperación, sí está establecido ya por otros colegas que tienen mucha más experiencia en el número de casos realizados, que hay que no pasarse de 1.8 a 2 metros en lo que es la confección del punto de anastomosis. Estoy de acuerdo con cada una de las cosas que estaban comentando. Yo quisiera compartir algo rapidito porque sé que casi no hay tiempo. Voy a compartir nada más algo de mi pantalla y quiero mostrarles si se puede ver esto rapidito. Esto es lo malo cuando uno... Ah, no, que va. No se puede, porque me pide cerrar y volver a entrar. Así que creo que no les voy a poder mostrar este video. No se ve nada ya, ¿verdad? No. No. Entonces, si lo hago, me salgo del sistema. Quería mostrarles un video que tengo acá, pero no se va a poder, porque como es Mac, tengo la necesidad imperativa de cerrar el Zoom y nuevamente salir. Eso no me sirve para nada. Así que vuelvo a estar con ustedes. Ahora, ¿dónde quedé yo? Dios santo. Me fui del Te vemos Zoom. bien. Estás ahí estás con nosotros en cámara. Ok, perfecto. Bien, ya. No, decía que en el evento quirúrgico que tenemos de una conversión, nosotros debemos entender que a la hora de hacer un cambio de una manga a un bagua,
podemos encontrar un campo quirúrgico adecuadamente manejable, que era lo que trataba de mostrar en el video que le iba a mostrar, que teníamos una manga transformada a un bagua de una manera muy amigable, donde uno hace todo lo que hizo Ricardo y que mostró claramente en su video, de lograr una liberación de la curvatura mayor, ya no curvatura mayor, sino todo lo que sería el borde, que era anteriormente curvatura mayor, y entrar a hacer la resección, como explicó Juan Carlos, por la curvatura menor, haciendo el primer disparo, sea longitudinal o transversal. Pero no podemos encontrar campos quirúrgicos totalmente diferentes a estos que ellos han mostrado, que lo han ejemplificado, donde vamos a tener totalmente pegado el estómago a la cara anterior de esa manga y tenemos que tener total claridad de lo que vamos a hacer antes de hacer cualquier transección. En algunos casos encontramos estómagos doblemente gruesos y hay que saber qué tipo de grapas utilizar. Comenzar con grapas negras y mantenerse entre negras y verdes para poder que ese estómago que estamos operando y que probablemente está torcido, tiene algún grado de infiltración del mismo proceso inflamatorio que tuvo durante la cirugía de manga, se pueda manejar. Era algo que quería mostrarle. El tercer punto que quisiera comentar es la adecuada realización de los pasos que el bagua establece. Una vez que uno ha logrado liberar la manga o la antigua manga, algo que yo practico es hacer una recalibración del pouch gástrico. Si el pouch gástrico con el primer disparo transversal desde la curvatura menor en adelante se muestra amplio, no está de más volver a calibrarlo con la sonda de 36 French, porque a muchos colegas les gusta hacer un pouch amplio, o sea, una manga amplia, que pues después nos va a dar un pouch más allá de lo normal. Segundo punto importante, hacer una anastomosis que no pase de más de 2.5 a 3 centímetros para que no haya una anastomosis muy amplia que permita demasiado vaciamiento rápido del alimento en la nueva bolsa gástrica. Tercer punto importante, la creación de un mecanismo antirreflujo que tenga las características suficientes de vaciamiento y adecuada angulación para que tenga por lo menos 10 centímetros de largo y en la parte final esté la anastomosis de 3 centímetros y un adecuado cierre. Previo a esto, el punto correcto, que es el conteo adecuado de las asas de intestino, con mucha delicadeza. Nosotros iniciamos, y esto es una anécdota que nos pasó acá en Panamá, contando de 10 en 10, y resulta ser que un día llamo al doctor Carvajo y le digo, y me dice, no, es que tú tienes demasiado intestino contado, porque yo le dije que te había contado 12 y medio. Me dice, no, te equivocaste, mándame el video. Y resulta que estaba contando de 7.5 a 7.5. Mis conteos de 10 eran de 7.5, así que decidimos recontar utilizando una regla y era que estábamos contando mal y estamos contando mejor de 5 en 5. Así que ese es un tema técnico que yo le recomiendo a aquellos que están empezando a hacer bagua. Cuando vayan a hacer el conteo, lo cuenten de 5 en 5, no se vayan de 10 en 10, porque probablemente ahí van haciendo errores que se van sumando a la hora de tener un porcentaje real, y eso incluso puede impactar en el porcentaje de absorción que le dejan al paciente, que puede ser mucho menor de lo esperado. Entonces es un punto muy importante. Ya no se realiza porque todavía pueden haber colegas viendo videos antiguos, la colocación del punto de anclaje del asa aferente al estómago residual. En el caso de la manga no va a ser el caso, estamos hablando de una cirugía primaria, pero eso era un punto que antes se utilizaba y ya no lo utilizamos. Y por último, hacer una muy buena prueba de hermeticidad de ese nuevo pouch creado con la asa aferente y asa deferente totalmente cerrada, y si se puede al día siguiente hacer una prueba con medio hidrosoluble que le permita ver adecuadamente el paso del pouch a la asa aferente y la asa eferente. Yo sé que no hay mucho tiempo, me hubiera gustado poder mostrar el video, pero será para otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, doctor Saavedra, por su participación. Estamos bastante limitados en el tiempo, pero quisiera hacer un comentario. En primer lugar, cuando se le hace mucho énfasis a los errores a veces en la técnica quirúrgica, que pudieran suceder, que puede influir en un momento determinado con la ganancia de peso posterior, pero también tenemos que tomar muy en cuenta que no, independientemente de la técnica quirúrgica, la actitud del paciente es algo muy importante, que hay que trabajar constantemente desde el momento de la selección del paciente, desde el momento en que se seleccionó a ese paciente para la técnica quirúrgica inicial de manga gástrica. Puede ser que desde ahí se haya cometido el error desde el punto de vista multidisciplinario,
en que tal vez no era la persona correcta para hacerle este tipo de procedimiento como procedimiento primario. Pero también al momento de habérsele hecho, pues también es una frustración no solo para el paciente, sino para todo el equipo, porque obviamente eso de alguna forma está poniendo ahí sí que las barbas en remojo a todo el equipo de que existió una falla en el manejo multidisciplinario con este paciente, porque independientemente que se le haya agrandado la manga, que ¿cómo se llama? Se dejó más grande, se dejó más chica, etcétera. La actitud del paciente en un momento determinado no fue la suficiente para que lograra hacer los cambios que obviamente necesitaba y porque tal vez no se dio el énfasis psicológico que lamentablemente muchas veces no se da. Nosotros los cirujanos tomamos muy en cuenta y le ponemos mucho énfasis a los pasos quirúrgicos, pero a veces descuidamos el apoyo multidisciplinario, que es algo indispensable en este tipo de pacientes. Entonces, solo quería hacer ese comentario, que hay que darle más importancia al cambio de actitud al paciente, porque independientemente de que el pouch crezca o no crezca, si el paciente tiene una actitud adecuada, no va a haber una reganancia de peso. Tenemos varias preguntas interesantes, pero quería enfocarme principalmente en una que me llama mucho la atención, que es desde el punto de vista psicológico, que nos habla sobre qué puede determinar, principalmente esto está dirigido para la licenciada Álvarez, qué puede determinar que el paciente está listo para la conversión, que obviamente no se va a tener la misma falla desde el punto de vista nutricional en el procedimiento primario. Va directamente esta pregunta para la licenciada Álvarez. ¿Cómo podemos determinar que el paciente está listo para la conversión? Muy bien, excelente. La verdad, una de las cosas más importantes es un adecuado estado nutricional previo. Ok. Evaluar la decisión de cambio, todos estos aspectos de motivación, estos aspectos de adherencia al paciente son indispensables. Médicamente, una evaluación correcta y esa comunicación con todo el equipo multidisciplinario es de lo que más ayuda. Yo estoy en constante comunicación con Alejandra para ver, mira, esto y esto está pasando con el paciente y eso es lo que más ayuda a adecuar nuestra terapéutica para que el paciente pueda estar listo y los tres estar en una sincronía de que el paciente es el candidato correcto, tal cual decía el doctor Montúfar, evaluar que tenemos al paciente correcto. Como equipo multidisciplinario es de vital importancia realmente el todos tener la sincronía, que es el paciente que está en el momento correcto para ir al abordaje quirúrgico, especialmente cuando ha venido varios aspectos detrás de una cirugía previa, de una cirugía primaria, ¿verdad? Entonces, nutricionalmente apropiado, psicológicamente es de vital importancia que sea el paciente apropiado, la motivación correcta, como lo mencionaba la licenciada Zanotti, decidido a querer un resultado de verdad. Creo que son cosas muy sencillas lo que nos va a llevar a tener un éxito del paciente. Y nuevamente, una adecuada comunicación entre todo el equipo. Bueno, pues gracias, licenciada. Quiero, por factor tiempo, pues lamentablemente vamos a tener que terminar este webinar. Nuevamente, como Guatemala, como Asociación de Cirugía Bariátrica y Metabólica de Guatemala, estamos muy agradecidos porque IPSOLAC nos hizo la invitación, doctor Sergio Aparicio, por la invitación para que nosotros nos hiciéramos cargo el día de hoy con este tema. Gracias a los participantes, fueron excelentes sus exposiciones. Ahí sí que denota que es un grupo multidisciplinario que trabaja en equipo y que sabe lo que hace y a lo que se dedica. También agradecemos mucho
los comentarios de los cirujanos invitados, del doctor Saavedra y del doctor Olivares. Muchas gracias, Sergio, por tu invitación nuevamente. Le agradezco a todos los hermanos latinoamericanos por haber estado con nosotros asistiendo en este webinar y nuevamente pues estaríamos en contacto en los próximos que sean organizados con ustedes. Pues muchísimas gracias a los participantes, doctor Montúfar otra vez, al doctor Aparicio que nos está escuchando, los colegas que asistieron a este llamado, las licenciadas Edgardo Saavedra, Juan Carlos Olivares, que somos parte del grupo de profesores del Masterclass Mundial de BAWA, gracias al doctor Carbajo y pues más arriba al doctor Rutledge, que de ahí viene esta técnica. Estamos en plena disposición para que cualquier duda nos puedan escribir a través de IFSOLAC. Muchísimas gracias otra vez a todos y cualquier duda, que me imagino quedan muchas dudas pendientes. El doctor Caíña hizo un comentario sobre la decisión del ASA común. Hay comentarios sobre funciona o no funciona el mecanismo de reflujo, cosa que nosotros realizamos. Muchos comentarios que pudiéramos en algún momento ampliar más, si podemos en algún momento hacer una nueva presentación que sea específicamente sobre decisiones importantes en BAWA más adelante y poder hablar de todo esto. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Gracias Buenas a todos. noches a todos y gracias. Muchísimas gracias. gracias. Feliz noche. Saludos. Gracias, Hasta luego. hermanos. Feliz noche. Gracias por todo. Hasta luego.